Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Gutiérrez Ávila. Soy pues la docente que va a estar a cargo de dos asignaturas. En esta ocasión voy a estar a cargo de la asignatura de Derecho Administrativo y la de Juicio de Amparo. Entonces, paulatinamente, cada jueves de 5 a 6 de la tarde estaremos revisando un poco de contenido de ambas asignaturas. A menos que lo amerite, me parece que tomaría todo el bloque para llevar a cabo una asignatura. Entonces, bueno, después de esta presentación y de saber que voy a estar a cargo de esas dos asignaturas, comienzo pues de una vez presentándolos el objetivo de la asignatura de Derecho Administrativo y los lineamientos de cómo iremos evaluando esta materia en línea, ¿vale? Entonces, voy a compartir por aquí un poquito de lo que es um, no me da. Aquí está. Bien. Un poquito de lo que es ahorita en estos momentos se está compartiendo mi pantalla en relación precisamente a la asignatura de Derecho Administrativo. Momentáneamente y de forma exclusiva solamente hay dos lecciones, ¿sale? Que es la primera, objetivo, lineamientos de la asignatura, que ahorita vamos a revisar, y la segunda es el material visto en clase. Iré subiendo material complementario y evidentemente dentro de las actividades a realizar, ustedes tendrán la posibilidad de revisar pues el material o la fuente de consulta que más les parezca conveniente, analizando obviamente pues la que les parezca mejor y pudiendo citar sus tareas, sus trabajos de la fuente de consulta que ustedes deseen, siempre y cuando pues la citen o la cita sea en formato APA. Entonces, en cada actividad van a venir los lineamientos de cómo quiero que se suban las actividades. La mayoría de las actividades las pido que las conviertan en PDF y las carguen. Eso a efecto de que no me al momento de su servidora revisarlas, no me descargue de forma automática el archivo y lo pueda consultar abriendo otra ventana. Entonces, de esa manera, pues poder visualizar su contenido y poder asignar una evaluación. Y bueno, definitivamente me apoyo mucho de los comentarios que también refleja la plataforma para que ustedes puedan darle, pues obviamente, una continuidad de esa evaluación. Eso quiere decir atender a lo mejor a ciertas observaciones que se puedan hacer o que son a lo mejor observaciones constructivas a efecto de mejorar la calidad de los trabajos. O también puedo encontrarme, cosa que sí lo he hecho, trabajos extraordinarios y lo hago saber a través de los comentarios. Entonces, en muchas ocasiones, digo, no todos traen comentarios, pero en muchas ocasiones la mayoría sí acostumbro ponerlos. Mi recomendación dentro de lo que van a ser las actividades o lo que se va a ir dejando en plataforma, como es una actividad en línea, pues una asignatura en línea, precisamente también mi intención es que no nos dejemos juntar todas las actividades que iré cargando semana con semana al último día del cuatrimestre. Bueno, en la semana de recuperación inclusive porque se les hace más pesado. Entonces, conforme se vayan subiendo, irlas desahogando, esa es una recomendación y espero pues que la puedan atender. Ahora sí, entro de lleno a objetivos y lineamientos de la asignatura. Ahorita doy una breve lectura también a lo que va a ser nuestra primera tarea. Y bueno, tarda un poquito en cargar, pero aquí está. Solamente es una sección, voy a procurar obviamente ir nutriendo las lecciones a efecto pues de que vayan expandiendo en cuanto a los temas o el temario y material de apoyo, también pues el material que vamos a estar viendo en la sesión clase, ahorita lo vamos a revisar, ya está precargado, el que vamos a revisar el día de hoy ya está en la segunda lección. Pero bueno, comienzo con los lineamientos, el objetivo de la asignatura de Derecho Administrativo.
Es bastante breve, pero conciso en lo que se pretende llegar, que es al finalizar el programa de estudio de Derecho Administrativo, el estudiante desarrollará habilidades autogestoras del aprendizaje e identificará plenamente la ubicación, importancia y alcance del derecho administrativo, así como sus antecedentes y desarrollo en la actualidad de las autoridades administrativas y las herramientas jurídicas o recursos administrativos que contempla la ley administrativa. Entonces, repito, es algo corto el objetivo, pero con bastante alcance. Número uno, aquí, eh, pues en suma, estoy colocando que vamos a desarrollar habilidades autogestoras del aprendizaje. Esto quiere decir que nosotros tenemos 1 hora a la semana. Prácticamente mm, lo que en suma serían pues pocas horas clases sumado que manejo dos bloques, dos asignaturas. Este, entonces eso acorta nuestro aprendizaje que se pudiera generar en cada sesión clase o en cada transmisión. Aunque tenemos un horario y respeto el apartado de que, bueno, pues el estudiante en línea tiene disponibilidad de horario para poder revisar sus sesiones clase en algún otro momento diferente. Mi intención es que no se haga pesado para ustedes. Si se puede entrar a la sesión clase en la hora designada, mucho mejor porque podemos vertir preguntas, algún comentario, alguna aportación que evidentemente pues va a sumar a lo que es la evaluación y va a despejar las dudas si es que las llega a ver dentro de lo que es el gran temario de derecho administrativo. Me parece que son dos ramas, no menosprecio ninguna rama del derecho o área del derecho, pero hay que poner especial atención en el desarrollo de ambas asignaturas por el gran contenido temario que tiene. Entonces, mi intención es pues que podamos aprovechar lo más que se pueda el tiempo que tengamos. Y bueno, si no, no pasa nada, pues vemos la clase grabada y tratamos de atender a lo que se nos solicita en cada actividad, ¿no? Y desarrollar precisamente esa habilidad de autogestión del aprendizaje. Entonces, mucho de ello implica que el estudiante va a tener que poner de su parte para poder analizar, buscar contenido, la información y poderla, pues, digerir, analizar y, pues, desarrollar, obviamente, de forma prácticamente en su mayoría con cargo al propio estudiante. Entonces, la intención de cada sesión clase es que podamos obviamente ir o guiar ese acompañamiento, pero mucho en parte al autoaprendizaje. Entonces hay que hacer autodidactas también, desarrollar estrategias de aprendizaje de la información, no memorización, sino aprendizaje, el entendimiento de cada uno de los temas que vayamos desarrollando. Aquí no voy a desarrollar todo el temario por obviedad de razonamiento en cuestión al tiempo, pero sí, muy importante, pues voy a tocar temas clave dentro de lo que es el aspecto de derecho administrativo. Entonces, los lineamientos que me van a guiar para eh, evaluar la asignatura en línea son los siguientes: tareas y o actividades que, bueno, prácticamente todas ellas pues son a su propio ritmo, va a contemplar el 50%. Sin embargo, hago el paréntesis y nuevamente la invitación de que no dejemos juntar las tareas. Las iré cargando de forma semanal, entonces para que la vayan desahogando y así poder atender eh, obviamente las observaciones y aprovechar mucho más el aprendizaje o la guía o revisión que podamos llegar a generar dentro del curso pues, en lo que dure el curso y no nada más al final. La asistencia al 70% que da igual a la participación, lo voy a contemplar en un 10%. O sea, yo sé que no estamos obligados a estar en sesión clase por la modalidad de nuestro tiempo y de la forma de estudio que elegimos. Sin embargo, sí es un incentivo pues, para que nos presentemos en clase y podamos participar.
Recordando también, bueno, que en esta ocasión puede fungir como monólogo, lo cual pues de su servidora no es, no, no lleva incluso un alcance más allá que mis propias limitaciones. Eso quiere decir que no podré saber si estoy o se va entendiendo el curso. Obviamente, pues los medios de comunicación, que es la propia plataforma, las dudas que puedan ustedes compartir en la plataforma, en sus actividades o mucho más nutritivo que sería en una sesión clase, no podría saberlas si únicamente pues grabo yo eh, pues sola, ¿no? La sesión clase. Entonces, la invitación está ahí y bueno, no siempre o tener el 100% de la asistencia me va a llevar a un 10%. La participación, bueno, también a manera de que sea proactiva, ya sea de forma verbal o escrita, eso quiere decir, la verbal pues tendría que ser apareciéndome pues en, en, en las sesiones clase o de forma escrita también comentarios personales, opiniones, conclusiones nutritivas, se puede desarrollar ese aspecto. Ese 10% va en el aspecto de la asistencia al 70%, es decir, a lo mejor de 10 clases asisto 7, 3 no pude, sin problema tengo mi 10% por la sola asistencia. Ahora, por la participación, evidentemente me puede ir generando y supliendo alguna otra, a lo mejor deficiencia en cuanto a una tarea, en cuanto al proyecto, etcétera, que puede ir bajando em, la escala con la participación. Si ya tengo mi 10% pues, asegurado, entonces voy generando de alguna manera pues que se vaya supliendo las deficiencias en algún otro apartado. Y bueno, como proyecto también 20% y en un examen 20%. El proyecto, bueno, una vez que comprendamos un poquito de lo que es el desarrollo de la asignatura, podré aperturar el proyecto para que ustedes tengan el tiempo necesario y suficiente para poder ir desarrollando ese proyecto, que tampoco no es una actividad cualquiera o una tarea cualquiera que puedo desarrollar en un momento, de una hora, media hora, no lo sé, sino que conlleva pues un poco más de ello. Entonces, así es como vamos a ir desarrollando este apartado y bueno, de una vez, perdón, de una vez comento cuál va a ser la tarea o la actividad. De ambas asignaturas coloqué la misma actividad, que es al estar impedidos prácticamente por revisar el temario e irnos propiamente de una forma hilada, los antecedentes históricos no me parece oportuno o pertinente que yo los pueda pues desarrollar en cada sesión clase o tomarme una o dos sesiones clase para desarrollar antecedentes históricos, toda vez que pues mi intención es tocar puntos clave en cuanto al desarrollo y aprendizaje de las materias. Entonces, al dedicarme solamente en puntos clave, pues me parece que bien que los antecedentes históricos o la historia, tanto del derecho administrativo como del juicio de amparo, la puedan ustedes desarrollar, pero no solamente esa manera de investigación, a efecto de que podamos gestionar mejor los antecedentes históricos y con ello comprender que la historia es un punto o una base fundamental para la actualidad del derecho administrativo y del juicio de amparo, me parece muy importante que podamos, número uno, pues investigar esos antecedentes históricos, pero no lo vamos a hacer de la forma tradicional, investigo, coloco, copio, pego y pues envío, ¿no? Sino que la parte de la autogestión de la información es, obviamente, darle lectura, analizar y comprender cada etapa importante de lo que ha sido el desarrollo del derecho administrativo para poder sacar palabras clave, fechas clave que voy a ir desarrollando y obviamente pues dándole forma a través de una línea temporal, una línea del tiempo que tendré que entregar. La tarea es una línea del tiempo. Entonces, eh, que me lleva previamente a la investigación, pero vamos a desarrollar la línea del tiempo y los requisitos del entregable es que vamos a poder presentarlo en cualquier formato digital
legible electrónicamente, de preferencia PDF. También se podrá una presentación diapositiva en Prezi inclusive, que es pues otra plataforma. Si ustedes manejan alguna otra aplicación eh, que pueda ayudarles con una línea de tiempo, adelante, siempre y cuando pues, su servidora lo pueda abrir, por eso legible digitalmente, que lo pueda leer, el archivo que sea compatible para que lo pueda aperturar y pueda revisarlo. Tiene que ser lineal y contener información sucinta y datos concretos, es decir, información muy concreta y datos y fechas pues también concretas, ¿no? Emitir una conclusión de la línea del tiempo y bueno, también voy a valorar ortografía, presentación y creatividad del estudiante. Entonces, de ahí vamos a partir con los antecedentes históricos. Es posible que si en algún momento, en algún punto, podamos compartir algún aspecto importante de la historia que fue trascendental para el derecho administrativo, para el desarrollo del derecho administrativo que tenemos hoy en día, lo podremos hacer en sesión clase sin mayor problema. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir ahora el material que ya está precargado en la plataforma, en la lección número 2, que bueno, pues ustedes ya pueden consultar. Ahora, primero, antes, me voy a pasar a la diapositiva número 1, que es conceptos generales del derecho administrativo. Para poder entender una asignatura es importante, bueno, pues poder proveer de ella, ¿sale? Es decir, conocerla un poco. Para definirla hay que conocer un poco al derecho administrativo. Entonces, primero comienzo con una parte muy importante, tal vez eso esté un poco, a lo mejor pequeño, no lo sé, que en la parte de abajo es el formato APA, de donde sacamos esta definición. Entonces, para mí es importante que conozcamos primero el concepto de administración pública, lo entendamos para poder ir definiendo al derecho administrativo, porque está íntimamente ligado con la administración pública. Entonces, por administración pública se entiende generalmente aquella parte del poder ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función administrativa. De esta manera, la administración pública puede entenderse desde dos puntos de vista. Uno orgánico, que se refiere al órgano. Eso es muy importante. O conjunto de órganos estatales que desarrollan la función administrativa. Y otro desde el punto de vista formal y material, según el cual debe entenderse como la actividad que desempeñan este órgano o conjunto de órganos. Me parece que podemos llegar a una conclusión bastante positiva dentro de lo que es la administración pública. Número uno, el poder ejecutivo. Entonces, vámonos a guiar sobre ese gran organigrama del poder ejecutivo. Sabemos que, bueno, en la Constitución existe la supremacía constitucional. El supremo poder de la Federación, que para su ejercicio se divide en tres, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, vamos a tomar la rama o el poder ejecutivo para poderlo estudiar y analizar en cuanto al desempeño de sus funciones. Entonces, ahí yace la esencia o el alma del derecho administrativo, el desempeño de el poder ejecutivo, de las funciones de los órganos del Estado. ¿Sale? Vamos a entender las esferas de gobierno en cuanto al orden que presentan el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Entonces, estos tres órdenes de gobierno, todos ellos tienen un ejecutivo a cargo. Vamos a denominar, obviamente, el primer mandatario, el presidente de la República, como el titular del Ejecutivo Federal, a un gobernador o un jefe de gobierno como titular de un ejecutivo local o estatal. Y puso un presidente municipal o un alcalde como titular del Ejecutivo en el orden municipal.
Dentro de estos, entendamos, estas figuras tienen obviamente pues secretarios, dependencias, organismos a su cargo también que tienen tareas pues específicas y fundamentales. Entonces, se entiende la función pública en relación a ello, ¿vale? Entonces, aquí es donde quiero que cerremos un poquito. Es muy amplio, no cerrar en un sentido estricto, ¿no? Sino cerrar la idea que al momento podemos desarrollar de este primer párrafo para poder continuar con la siguiente diapositiva, en donde algunos tratadistas y algunos, obviamente, juristas, estudiosos del derecho, importantes, como en este caso es Miguel Acosta Romero, pueden ustedes buscar o citar un poco de su bibliografía para que conozcamos, obviamente, pues las referencias del autor que emana la siguiente idea, que es que señala que la administración pública es la parte de los órganos del Estado que dependen directa. Eso es importante. Dependen, por eso también denominamos las dependencias públicas. Dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo. Tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan. Y ojo con empezar a diferenciar los términos del Estado, ¿vale? Puedo yo enfocar al Estado de dos formas. Creo que las más importantes es el Estado como la conformación del Estado conlleva territorio, población y gobierno, ¿sale? Un Estado en un sentido amplio, ¿sale? Un sentido amplio porque tiene o podemos enfocarnos y tocar el tema como un ente público, un ente de poder, sin definir su orden preciso de gobierno. Es decir, ese por un lado, en un sentido amplio, el Estado como poder, como gobierno, número uno. Número dos, el Estado como entidad, ¿sale? El Estado como un ente público, pero a nivel o del orden local, ¿sale? Entonces, hay que saberlo distinguir. Por eso, la intención de que podamos ir desarrollando la asignatura y podernos ir familiarizando cuando conceptualicemos o cuando en una idea encontremos la palabra Estado, hay que saber si se refiere a un sentido amplio, es decir, el Estado como poder, como gobierno, sin especificar, o en un sentido más específico o estricto, como lo es el Estado, como el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Querétaro, de Quintana Roo, etcétera, como una localidad, ¿vale? Entonces, los órganos del Estado dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal, y no me refiero, pues obviamente, creo que esta parte es toda la actividad estatal, al no especificar si la actividad estatal es en un sentido amplio o específico de un estado, una localidad en particular, entiéndase en sentido amplio. Es decir, el poder público que no desarrollen otros poderes, como lo es precisamente el poder legislativo o el poder judicial. Vamos a encajonar un poquito dentro de lo que es esta materia, porque obviamente para hablar de la administración pública, que además es gigantesco, es muy importante poder hacer a un lado los otros dos poderes, que también son muy importantes. No significa que el Ejecutivo sea más importante que el Legislativo o el Judicial, pero los vamos a encajonar porque si no, no acabamos la asignatura. Entonces, su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y ahí es donde encontramos un organigrama que de hecho hace unos días en una clase de introducción al estudio del derecho, recordemos pues un poquito esa parte, veíamos bueno, vi las clasificaciones del derecho, entonces les compartí un poquito a los estudiantes de derecho en ese momento que los tenía, tuve la suerte de tenerlos de forma presencial. Dentro de las clasificaciones, ellos tenían la pauta sin tener un conocimiento a lo mejor previo o más allá
que el que ya traían en ese momento en su primera clase, de poder clasificar al derecho administrativo dentro del ramo público, privado, social. Entonces, lo tomaron la mayoría, o una buena parte, y lo entiendo ahora que estamos desarrollando el derecho administrativo, así también quiero que se entienda, pues una parte analítica del derecho administrativo, que me lo englobaban o me lo encasillaban en el derecho privado. ¿Cuál es la noción eh, o la justificación de colocarlo en el derecho privado, en la rama del derecho privado? Mencionaban que por el derecho administrativo, porque les menciono el derecho administrativo, ¿dónde lo encajonan? Bueno, pues en el derecho público, en el derecho privado, unos en el derecho público y unos en el derecho privado. No tenía como muy clara la idea o la identidad del derecho administrativo, es por eso que pues uno lo encasillaban en una y en otra área o rama importante del derecho. Entonces, los que eligieron el derecho privado, dijo una alumna en particular, que me llamó mucho la atención, su idea, porque para ella el derecho administrativo era la administración, inclusive pues de las empresas, o engloba un poco administración como la forma de gestionar. Obviamente, pues aquí menciona algo muy importante este autor, Acosta Romero: elementos personales, elementos patrimoniales, una estructura y un procedimiento. Quitándole lo jurídico, mencionaba la administración, pues inclusive de la persona, pues lleva obviamente a que puede ser la administración de nosotros los particulares o de las empresas. Por eso lo encajonaba el derecho administrativo en la rama del derecho privado. Lo cual se me hace, mmm, sí mencioné, o sea, sí aclaré que era una cuestión que hay que conocer un poco más al derecho administrativo para saber dónde lo vamos a colocar. ¿Sale? Porque Acosta Romero menciona que su acción es continua, es permanente y siempre persigue el interés público. Por esa sola parte, la pertenencia es a la rama del derecho público. Adopta de forma organizada o de organización jerarquizada, y ahí es donde se desprenden los organigramas, y sí, que se les venga la idea a las empresas, las grandes o pequeñas empresas, en donde tiene un organigrama como un director, un presidente o un gerente, incluso las pequeñas sucursales, ¿no? En donde hay una jerarquización de los puestos incluso. Entonces, una organización jerarquizada. Los entes públicos o las dependencias, como lo queramos llamar, inclusive las secretarías del Estado, no son la diferencia. Tienen y deben de tener para su funcionamiento una organización muy parecida a lo que es una administración de una empresa, porque también pudiera ser se puede considerar como una empresa pública. Y eso no quiero que lo desestimen de sus análisis, ¿vale? Entonces, cuenta obviamente pues con elementos personales, elementos patrimoniales y una estructura jurídica y procedimientos técnicos. La estructura jurídica para los entes públicos es muy importante, porque me está refiriendo a una autoridad, y una autoridad tiene que tener una estructura jurídica para funcionar, lo cual tal vez no es un requisito sine qua non de una empresa. Evidentemente, sí hay una estructura jurídica, pero tal vez no la tengan tan presente o tan latente, o no la deben de tener tan presente como lo es un ente público. El ente privado puede incluso prescindir de, a lo mejor, la, pues como la formalidad o la vitalidad, ¿no? Lo quiero decir así, como la vitalidad mejor, ¿no? De la estructura jurídica. Porque si es una pequeña empresa que va arrancando, evidentemente no nos podemos separar de la cuestión jurídica o la cuestión legal, porque necesitamos para la constitución de una empresa sencillamente, pues adaptarnos a las leyes que corresponden. Pero tal vez no tenga un área jurídica esa empresa, ¿no? Tal vez tenga un área administrativa, un área de ventas, no lo sé. Depende del giro de la propia empresa. Pero en el aspecto privado puede prescindir de una estructura jurídica
más visible. No es que no la tenga, sino que es más visible. Para el ente público es indispensable tener una estructura jurídica muy clara y precisa, porque es el ejercicio del poder público y el poder público no puede apartarse de una legalidad o de un orden legal, ¿vale? Entonces, de ahí, para el doctrinario, otro doctrinario, Emérito Gavino Fraga, otro gran doctrinario, la administración pública debe entenderse desde el punto de vista formal como el organismo público que ha recibido del poder político la competencia. Ojo con esto, la palabra competencia es clave. Grábensela como no es sinónimo de jurisdicción, porque incluso las policías, autoridades diversas que no tienen nada de jurisdicción, pues lo llegan a mencionar, está fuera de mi jurisdicción. No es un sinónimo de competencia. Entonces tienen poder político, la competencia y los medios. La competencia es de alguna manera la facultad que la ley misma le otorga en razón. Hay tipos de competencia de un territorio, una jerarquía en específico, una materia, un área en específico. Entonces son limitantes para el desarrollo de la función pública. El poder tiene una limitante. Entonces, por eso es que algunas autoridades carecen de competencia, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es competencia en razón del territorio. Una autoridad administrativa, tal vez, que esté en el Estado de México, es carente competencialmente por sus facultades, puede tener el mismo grado, digamos, un policía de investigación, ¿no? El Estado de México eh, dentro de lo que es la Ciudad de México, porque también hay policía de investigación allá. Entonces, sus competencias son en razón del territorio. Creo que es el mejor ejemplo que puedo brindar. Pero hay diferentes tipos de competencia. Bueno, entonces, los medios necesarios para satisfacer los intereses generales y que desde el punto de vista material, la actividad de este organismo como ente público de forma muy general, considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto sus relaciones como organismos semejantes como los particulares para asegurar la ejecución de su misión. Entonces, aquí Gabino Fraga toca un punto muy importante, la relación ente o autoridad particular, cosa que a lo mejor Acosta Romero no lo ve necesario en implementar o en definir a la administración pública de esa manera, pero eso es algo indispensable al hablar de administración pública, hablar de la autoridad administrativa, su organización, su jerarquía, sus funciones, sus facultades, su poder. Es muy importante, pero no dejar de vista hacia dónde se dirige o a quién dirige o administra justamente ese ente público a través de sus servidores públicos también o sus funcionarios públicos, al administrado o al gobernado, la relación entre particulares, porque de ahí esa relación obviamente puede ser, la propia relación del derecho administrativo puede ser relación el Estado o un ente público con otro ente público, jerarquías más mayor o menor, pero de ente público a ente público. Pero también puede serlo con un particular. Y es ahí donde hay más limitantes y más observaciones jurídicas. Por eso precisamente la parte, me gustó colocar ambas definiciones de Acosta Romero y de Gabino Fraga, pues para que tengamos en consideración que Acosta Romero toca mucho los elementos personales, patrimoniales, una estructura jurídica y los procedimientos técnicos. Es muy, muy específico en eso. Pero también Gabino Fraga, la ejecución de su misión y las relaciones que tiene para con sus semejantes, que son entes públicos, o para con los particulares. No pierdan de vista esto, más adelante va a funcionar o va a servir esta información. Aquí solamente coloco un cuadro comparativo dentro de lo que son las diferencias entre la administración en general y la administración pública. Lo que es la administración general es el género, la administración pública, bueno, pues constituye la especie, la administración general tiene un rango de aplicación a cualquier tipo de organización pública o privada, por eso es administración en general.
3. El tamaño de sus estructuras y procedimientos es menor. 4. El número de personal es menor. 5. Las presiones de grupo se da en menor proporción. 6. Predomina el ánimo de lucro y con ello la búsqueda de un interés particular. 7. Menor rigidez legal, que no significa inexistente, y reglamentaria. 8. Menor dinamismo. 9. Los medios con los que cuenta son más limitados. 10. El mando es más restringido. Ahora, la administración pública tiene ciertas diferencias y esto, bueno, eso sí lo pongo en tela de juicio, es decir, como lo pondero a manera de que se pueda llevar a cabo pues una mejor comparativa, pero dentro de lo que ha sido, al menos para el autor de este cuadro comparativo, la administración pública, 1, constituye la especie. 2, está vinculada a la función administrativa del Estado. 3, el tamaño de sus estructuras y procedimientos es mayor y más complejo. 4, el número de personal generalmente es mayor. 5, las presiones de grupo se dan de mayor proporción. 6, tiene como finalidad el interés público. 7, mayor rigidez legal y reglamentaria. 8, mayor dinamismo. 9, diversidad de medios. Y 10, mando múltiple. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya tomará conciencia a manera de que vayamos desarrollando el derecho administrativo y creo que no dejará de tomar como que una mejor conciencia, un análisis si no estamos ahí. Creo que a veces cuando pertenecemos o formamos parte de un ente público podemos observar si es correcto o no, ¿no? Ya, es decir, en la práctica pues, se podrá revisar ese apartado. Principios del derecho administrativo, esto es muy importante. Comienzo con el principio eh, pues de buena fe y es con el que voy a terminar y a concluir. Dejo los demás principios a efecto de que los podamos analizar de forma autogestiva. Por el tema del tiempo, quiero pasar también un poco al juicio de amparo. Pero bueno, tenemos el derecho administrativo, comenzamos con principio general de buena fe. Hay que tomar en consideración que también eh, el derecho como fuentes generadoras del mismo, el derecho administrativo no es una excepción, contiene fuentes formales para, obviamente, una fuente que proviene de la palabra fontis, que es el origen del derecho administrativo, parte de las fuentes formales o del origen formal del derecho administrativo, así como de cualquier otra rama del derecho en general, son los principios generales del derecho. Aquí quiero destacar principio de buena fe. Hay que ir analizando y encajando por qué, relacionando la parte importante, por qué debería relacionar este principio de forma particular al derecho administrativo. Bueno, vamos a iniciar con el de buena fe y ya ustedes dan continuidad a los siguientes. Si puede que lo retomemos en la siguiente clase, lo vemos. Si tomamos o retomamos otro tema, también lo podemos analizar. Número 1, se refiere a la certeza del individuo de que se hace o posee alguna cosa con un derecho legítimo. Hay palabritas que son claves, entonces, como voy a hacer énfasis en la mayor medida de lo posible en un derecho legítimo, ¿sale? Entonces, como si subrayáramos la palabra legítimo. Es más, lo voy a hacer aquí, pero ya en el material que está arriba en plataforma, pues ya no se puede modificar. Bueno, sí se puede modificar, ¿verdad? Pero ese ya se encuentra así en plataforma. Vaya, estos cambios que estoy haciendo momentáneamente no se guardan en la nube, sino que ya estaban previamente cargados. Entonces menciona con la convicción o suposición de la licitud y justicia de un acto o la creencia que un hecho y acto es cierto y verdadero. Entonces, el tener la certeza o el poder ostentar la certeza de que se tiene un derecho legítimo, quiere decir que las cosas se hicieron de forma correcta y que tenemos la creencia de que un hecho es correcto o verdadero. Ese es el principio de buena fe y aplica en cualquier rama del derecho. Pero en derecho administrativo es muy importante porque la buena fe predica la concordancia entre el acto y la conciencia, entre la acción y la intención, en cuya virtud se adquieren derechos o beneficios, como es el caso de la prescripción,
o se liberan responsabilidades y cancelan deberes. Esta parte también es importante. ¿Por qué? Porque la buena fe me puede acreditar un derecho o puede hacer que lo pierda. Si la buena fe no se comprueba o no existió buena fe dentro del acto que realicé. Entonces es muy importante. Me acredita un derecho o me libera de alguna responsabilidad si es que el acto pues no es legítimo, no es verdadero, no está pegado conforme a la ley. Si no es así, entonces el principio general de buena fe me puede ayudar en librarme de una carga, si yo estoy involucrada, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí lo dejo para su mayor análisis. Paso de forma rápida lo que es el juicio de amparo, ya no explico lo que es muy similar. Nada más voy a pasar a la plataforma nuevamente para que puedan observar que de manera muy similar se encuentra pues dos lecciones. La número 1 que son los objetivos y lineamientos y la número 2 que es el material visto en clase y igual ya contempla pues por ahí una presentación diapositiva que ahorita en unos minutos más voy a compartir. Solamente quiero asimilar qué es lo que vamos a revisar en la asignatura de juicio de amparo. Objetivo de la asignatura es todavía mucho más breve de lo anterior. Eh, Al finalizar la asignatura, el estudiante aprenderá de forma autogestiva la importancia del juicio de amparo. No el hecho de que yo diga que es importante, porque es algo fundamental, implica que así lo será. Mi intención es que nosotros como estudiantes nos demos cuenta del alcance de este importante juicio o de esta importante asignatura o del estudio de la misma, el entendimiento de la misma. Por eso es importante, yo diría fundamental, que podamos entrar a sesión clase. Creo que difícilmente podemos encontrar a lo mejor donde despejar nuestras dudas si la ley nos limita, ¿vale? En cuanto a un entendimiento, alguna laguna, algo que no me quede claro en cuanto a una interpretación y una aplicación en la vida cotidiana. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? La importancia del juicio de amparo, su tramitación, utilidad como medio de control constitucional, así como los efectos de que este juicio de garantías ofrece, que es otra de las formas de llamar al juicio de amparo, juicio de garantías. Mi intención es que nos demos cuenta del por qué también se denomina así. La escala de evaluación es idéntica a la anterior. Tareas 50, proyecto 20, asistencia, participación 10% y examen 20%. La tarea es igual, una línea de tiempo de los antecedentes históricos del juicio de amparo. Se evalúa de la misma forma calidad, puede ser entregado pues en formato PDF, en diapositivas PowerPoint, en Prezi, bueno, pues en un formato legible para su servidora. La calidad, obviamente la creatividad del estudiante, esa también se evalúa conforme a lo que se vaya suscitando. Entonces, ya sin más preámbulo, paso a la siguiente diapositiva o compartirles la siguiente diapositiva, que es esta. Bueno, incluso estaba hasta editando el formato, pero bueno, rápidamente para cerrar y concluir. Generalidades del juicio de amparo. Es muy importante que ya entremos de una vez en esta primera clase, aprovechando el tiempo, a entender un poquito de lo que es el juicio de amparo. Para ello, bueno, hay una imagen que tenemos a la derecha, que bueno, la tomé de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, y tenemos cuatro apartados que contempla la propia imagen. Bueno, si la podemos hacer más grande, sería idóneo porque pues se vería mucho mejor, pero bueno, aquí yo le doy lectura por ustedes y ustedes ya tienen ese material o lo pueden buscar en la propia página de la CNDH al juicio de amparo y bueno, pueden encontrar muchas cosas bastante interesantes más allá de esta imagen. Pero bueno, voy a iniciar como el juicio de amparo es un derecho.
Ojo con lo que estoy diciendo, es un derecho, es una prerrogativa inherente al ser humano. Y medio, derecho y medio, no nada más es un derecho, es un medio también de defensa que protege a todas las personas mexicanas por igual ante la ley o ante las leyes. Actos u omisiones de las autoridades que violen sus derechos humanos. Muy importante que lo entendamos y que lo interpretemos. Vamos a encontrar un montón de conceptos sobre lo que es el juicio de amparo. Pero este está muy interesante porque lo toma desde una perspectiva de derechos humanos precisamente. Bueno, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me parece que es bastante utópico que lo tome de esa manera. Pero bueno, entonces un medio de defensa protege a todas las personas mexicanas y yo no limitaría únicamente a las personas mexicanas, pero bueno, respeto esa parte de los mexicanos porque puede haber extranjeros que se les viole también sus derechos humanos y tendrán el mismo derecho de invocar o ejercer el medio de defensa denominado juicio de amparo, ¿va? Entonces, eh, tenemos también que existe la forma de intervención. Bueno, paso con el objetivo o el objeto del juicio de amparo que está en el cuadro inferior derecho. El juicio de amparo tiene por objeto proteger de los abusos de autoridad por la vía legal y cualquiera sin excepción puede exigirlo. Entonces ahí ya como que subsana la parte de los mexicanos, ¿no? Pero sí hay un principio de igualdad ante la ley que contempla desde nuestro artículo primero de la Constitución Federal. Entonces, todos somos iguales ante la ley, hombres, mujeres, no importa preferencias, raza, color de piel, creencias, etcétera. Se nos debe de tratar de una forma igual. Entonces, ¿quiénes intervienen? Bueno, ahí vienen los sujetos que intervienen, lo cual ya es como un adelanto a lo que se verá en cuanto a los sujetos y que lo vamos a tomar con un poco más de calma, no tanta como quisiera, pero viene la parte importante, el quejoso. El quejoso, a lo mejor difiriendo un poco de lo que la misma palabra me puede impactar, una palabra si desconozco obviamente los sujetos o los términos empleados en el juicio de amparo o en la propia ley de amparo, es la persona afectada, vamos a entenderlo así, ¿no? Más allá de la persona que se queja, que sería lo más natural, pero recordemos que existe el recurso de queja, ¿sale? Como los recursos ordinarios que pueden existir y como a lo mejor la reina de los recursos, que es la apelación, la queja, la revisión, la reconsideración, son recursos, puedo mencionar los ordinarios. El juicio de amparo, muchas personas, incluso todavía en la escuela, no tan, a lo mejor, eh, antaña como pudiéramos imaginar, pero yo todavía tuve uno que otro profesor híjole, difiría con lo que, con la propia definición del juicio de amparo. O sea, ¿el juicio es un recurso? ¿Sí o no? Nos hacían esa pregunta y siempre, si decimos que sí, pues no. Nos salían con el no es un recurso. Porque para recursos tenemos los que les acabo de mencionar, apelación, queja, etcétera. Bueno, con sus bases lógicas y jurídicas nos trataban de explicar el por qué no era un recurso. Sin embargo, bueno, creo que yo sí lo considero un recurso, ¿va? Entonces, eh, eh, bueno, hay que tomar aspectos más importantes y hay que observar la parte pues humana dentro de lo que es el juicio de amparo. Entonces, inclusive las definiciones eh, internacionales que hacen la Corte Internacional o Interamericana de los Derechos Humanos, etcétera, de lo que es un juicio de amparo, podemos verificar que sí lo considera como un recurso y explica la procedencia del recurso. Incluso hace poco
tomé un diplomado en juicio de amparo y los ponentes, que muchos de ellos eran a lo mejor particulares, proyectistas, etcétera, de algún ministro o magistrado, incluso si teníamos la suerte, también el propio magistrado se hacía el tiempo para dar una ponencia. Entonces, muy interesante también la forma en la cual ellos, en el ejercicio de sus facultades como autoridad, puedan definir al juicio de amparo. Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. El quejoso como la persona afectada. 2, la autoridad responsable, que es de quien emana el acto reclamado. 3, el tercero interesado. ¿Sale? El tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Entonces, vamos a tomar en consideración el juicio de amparo desde una perspectiva diferente a cualquier tipo de pleito jurídico, donde existe un actor y un demandado, ¿vale? Dentro del juicio de amparo, el quejoso es el que ha sido afectado en sus derechos. La autoridad responsable de quien emana el acto reclamado, es decir, quien me violó mis derechos, fue una autoridad que se denomina autoridad responsable de quien emana ese acto reclamado, de quien estoy reclamando ese derecho. Tomen en consideración que aquí hay dos sujetos muy importantes que por sí mismo ya hace un juicio de amparo, quejoso y autor responsable. Aquí no estoy metiendo a un tercero. Entra un tercero en el momento de que tiene algún interés en el juicio. ¿Qué tipo de interés puede tener? Anteriormente se denominaba, antes del cambio de la ley de amparo, de la reforma de la ley de amparo del 2011, se denominaba tercero perjudicado. Cambia a lo mejor su denominación, pero no tanto la idea de por qué de tercero perjudicado pasó a ser tercero interesado. 3, persona que con interés jurídico, por eso tercero interesado, para continuar con el acto reclamado. Es decir, hay una persona, y lo vamos a entender más en la procedencia del juicio de amparo, hay una persona que le favorece, ¿a quién le favorece? Que el acto reclamado, que la autoridad me hizo, pueda subsistir, o sea, pueda seguirse el acto reclamado en mi contra, por supuesto. Es una persona que se denomina tercero interesado. Ahora, ¿por qué se denominaba tercero perjudicado anteriormente? Si a mí me prospera el juicio de amparo y la autoridad de amparo o el juez de amparo, vamos a verificar más adelante, obviamente, las vías de amparo y ahí puedo definir con mayor precisión quién es la autoridad de amparo. Pero la autoridad que conoce y resuelve el del amparo dice, es correcto, se te violó un derecho y la justicia federal ampara y protege al quejoso y bueno, ya, a lo mejor menciona de una forma más desglosada en qué forma ampara y protege. Pero se me concede el amparo a mí, que yo soy la quejosa. Hay una persona que se va a ver perjudicada porque a mí el acto reclamado que una autoridad responsable dictó en mi contra o ejecutó en mi contra va a dejar insubsistente. Entonces, hay una persona que no le conviene y resulta perjudicada con que a mí se me otorgue el amparo. Por esa era, creo que es la razón por la cual se denominaba tercero perjudicado, pero hoy día quiero que lo conozcamos como tercero interesado porque así lo maneja la ley de amparo. Y número 4, el Ministerio Público Federal. Van a decir ustedes que el Ministerio Público Federal, que leña, que vela tiene en este entierro, perdón. Bueno, pues son las instituciones que vela por la procuración de la justicia, o eso debería de ser, ¿verdad? Entonces, pues también es parte del juicio de amparo. Vamos a ver más adelante lo que cada sujeto, la importancia de cada sujeto interviene en el propio proceso de amparo, ¿vale? Entonces, prácticamente aquí, nada más voy a dar una lectura rápida. El análisis, pues se lo dejo a su tarea o a su consideración. No tarea propiamente, pero sí a su consideración por cuestión del tiempo. Entonces tenemos que la procedencia del juicio de amparo en su artículo 103
El fundamento constitucional de juicio de amparo del artículo 103 y 107 de la Constitución, para que lo vayan checando. El artículo 103 de la Constitución prevé de manera limitativa los supuestos de procedencia del juicio de amparo. Refiere dos casos específicos. Uno, cuando por normas generales, actos o omisiones de la autoridad, hago un paréntesis y digo autoridad responsable, se violan los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales de los que México sea parte. Dos, cuando, en perjuicio de una persona, se altera el régimen federativo de competencia con invasión de esferas competenciales entre las autoridades federales y las de los estados o la Ciudad de México. Es decir, que la propia autoridad invada las esferas de competencia de alguna otra, afectando y obviamente así la organización y la legalidad del actuar de las autoridades. ¿Va? 3. Bueno, diapositiva 3, porque ya no hay otro supuesto. Acabé en esos dos puntos. El juicio de amparo como medio de control de la Constitución. En nuestro régimen jurídico de derechos públicos, individuales o derechos humanos de los gobernados frente a las autoridades forman parte del texto y contenido de nuestra Carta Fundamental, por lo que debe concluirse que el juicio de amparo, cuyo objetivo primordial es la protección de tales derechos, es un medio de control de la Constitución respecto de apartados, respecto a los apartados, perdón, me perdí en donde me había quedado, que se relacionan con los derechos humanos. Eso es muy importante también, porque además aquí ya me está vislumbrando, ¿no? Que la autoridad también puede violar mis derechos cuando la autoridad tiene que ser garante de mis derechos fundamentales. Entonces, si hace lo opuesto, ¿cómo me defiendo yo si la autoridad no es omnipotente? Entonces, tengo un medio de defensa denominado juicio de amparo. Juicio de amparo como medio de control de legalidad. Creo que lo legal es lo correcto, porque es lo que está pegado a la ley. Resulta innegable que el amparo en su estructura y práctica contemporáneas procede contra actos que violan directamente los postulados constitucionales, así como contra mandamientos que mediante la violación de una ley secundaria implican la infracción indirecta de la Constitución. Nuestro juicio de amparo ha adquirido el carácter de medio de control de la legalidad desde el momento en que el principio de legalidad hay que tomar en consideración. El juicio de amparo conlleva principios. Fue incorporado al nuevo ordenamiento supremo a título de derecho humano, como los tres últimos párrafos del artículo 14 y el primero del artículo 16. Los principios o el principio de legalidad principalmente están contemplados en el artículo 14 y 16 constitucionales. Entonces, vamos a sacar a flote nuestras clases de derecho constitucional porque las vamos a necesitar. El juicio de amparo protector de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Conforme al nuevo texto, por eso es una nueva ley de amparo, no tan nueva, pero bueno, vino a cambiar y a revolucionar ciertos aspectos importantes que por eso se mencionan, y que a veces a lo mejor se vierte como nuevo, pero la actual y vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la actual y vigente Ley de Amparo en los artículos que ahí se mencionan, por medio del juicio de amparo y también es factible proteger jurídicamente los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que de nuestro país sean parte. Entonces, no nada más se limita a la Constitución y ya, sino protege derechos humanos de tratados, aunque hay una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Y eso yo lo hacía ver mucho di anteriormente en cuatrimestres pasado, en online también, garantías individuales y sociales. Que bueno, para mí ya se ha sobrepasado ese concepto. Ahora yo lo podría dirigir o podría mencionar como garantías, derechos humanos y garantías constitucionales. Hay una diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. El derecho humano es prácticamente, el derecho fundamental es un derecho humano y el derecho humano
no necesariamente es un derecho fundamental. Al menos si contemplamos que la fundamentación, tomando en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra máxima ley por el principio de supremacía constitucional del artículo 133 constitucional, puedo verificar que todos los derechos que se encuentran ahí presentes son fundamentados, tienen su fundamento en la Constitución. Pero si en un tratado del que México sea parte, puedo también encontrar un derecho fundamentado, pero en un tratado. O un derecho humano que no esté reconocido en la Constitución o algún tratado del que México sea parte, pero que sea reconocido como derecho humano. Y bueno, habrá que ver, obviamente, lo que todo ello implica, pero podría ser un derecho humano, pero no un derecho fundamental. Espero que se entienda esta diferencia. Y bueno, el juicio de amparo contra actos de particulares. Aquí menciona algo muy importante. El juicio de amparo va contra los actos de autoridad, va contra la autoridad, va contra la autoridad. Pero no siempre puede ser así. También puede ir contra particulares. Pero no es la naturaleza del juicio de amparo. ¿Por qué? Relacionado con el contenido del párrafo 1, perdón, del último párrafo del artículo primero de la ley de amparo, con lo dispuesto en la fracción 2 del artículo quinto, se concluye nuestro juicio constitucional, perdón, que nuestro juicio constitucional también es procedente contra actos de particulares, no cualquier particular. Este supuesto de procedencia no se da contra cualquier particular, sino solo de aquel que realice actos equivalentes a los de una autoridad y cuyas funciones estén determinadas por una autoridad. Bueno, pues hasta aquí lo dejo el día de hoy. Espero en la siguiente sesión clase poder profundizar más respecto a las partes del juicio de amparo, la vía de procedencia y bueno, muchas otras cosas muy interesantes que podemos ir tocando y bueno, pues ustedes también puedan ir investigando y analizando con el material que se va a ir subiendo. Bueno, pues no me queda más que despedirme y desearles unas excelentes fiestas mexicanas. Que nos sigamos cuidando y nos vemos la próxima semana.